Aquí tengo el circuito 5.4-15, en el cual, que sería la primera parte, en el cual tengo aquí una fuente de voltaje de 20 volts, las resistencias, y por aquí tengo otra resistencia. Entonces aquí nodo B, nodo A. Entonces esto lo ignoramos por el momento. Entonces este sería el circuito que queremos resolver, que quiero resolver. Entonces voy a aplicar el procedimiento de Thevenin. Entonces aquí ya comenzamos acá, Thevenin. Entonces tengo este circuito porque por acá yo que va a pasar una corriente I1, es que yo la voy a proponer I1, y aquí, bueno, en este caso sería, no las propongo, simplemente más de mayor a menor potencial, pero no sé cuáles son. Entonces no propongo los sentidos, entonces estos ya están aquí. Entonces aquí pasarían estas dos corrientes. Entonces quiero encontrar I1. Entonces tengo que I1 es igual a 20 volts, que es lo que tengo aquí, sobre la suma de las resistencias en serie, sería 96 más 32 ohms. Y esto me da igual a 20 sobre 28. Soy 128. Y esto me da igual a 5 sobre 32. Entonces, ahora voy a encontrar la resistencia 2. No, la corriente 2, perdón. Sería 20. Suma de resistencias en serie, que sería 20 ohms más 30 ohms, es igual a 20 sobre 50. Y esto es igual sobre, ok, ok, sí, 120 sería 150, y aquí sería 2 sobre 15 amperes. Entonces aquí ya tengo las dos corrientes que ocupo. Ahora los voy a poner aquí, donde tendría que I2 es igual a 2 quinceavos de ampere, y aquí I1 que es igual a 5,32 de ampere. Entonces ahora puedo sacar el voltaje. Entonces sería 96 por 5 sobre 32, me da aquí, que es de mayor a menor potencial, 15 volts. Ahora aquí 32 por 15 sobre 32 me da 5 volts. Ahora aquí mayor a menor, y esta van de, ok, mayor a menor. Entonces aquí tendría 20 por 5 quintos, me daría 16 volts de mayor a menor potencial, y 5 quintos por 30 me darían, no, perdón, no son 5 quintos, son 2 quintos. Entonces 120 por 2 es sobre, por 2 sobre 5 me darían 16 volts, y 30 por 2 quintos me darían igual a 4 volts. Entonces ya tendría mis
ya tendría la corriente, ya tendría las corrientes y los voltajes. Ahora voy a tomar esto como un camino cerrado y voy a aplicar la ley de Kirchhoff de voltaje. Entonces aplico ley de Kirchhoff de voltaje donde tengo voltaje de CA más el voltaje de AB más el voltaje de BAC es igual a 0. Tengo que voltaje C de SA es 15 volts más el voltaje de AB, no sé cuál es, menos 16 que es el voltaje de BAC. Esto me da igual a menos 1 aquí, y si lo paso para el otro lado me daría que el voltaje de AB es igual a 1 volt. Entonces ya tengo el voltaje aquí. Entonces, como tenemos que el voltaje de AB es igual al voltaje de Thevenin, tengo que el voltaje de Thevenin es igual a 1 volt. Ya después de hacer esto, pues voy a pasar a lo que vendría siendo el análisis mediante el procedimiento de Norton. Entonces, aquí tengo el circuito, pero ahora ya aquí en esta parte lo puse en cortocircuito. Entonces me quedaría más o menos así. ¿Ya? B y aquí sería A. Entonces, uy, oh, Dios mío. Bueno, está bien. Voy a tapar esto por mientras. Entonces aquí pues ya y por aquí pasaría la corriente en corto. Entonces este sería D, este sería, vamos a seguir siendo aquí B, y este sería C. Entonces ya después de esto, pues aquí pude esto prácticamente como este, pues prácticamente vamos a reescribir esto que tengo aquí, no porque eso importa, porque aquí iría una corriente, pero pues vamos a escribir esto que tengo aquí en otro circuito. Entonces me quedaría algo más o menos así, donde tendríamos aquí la resistencia, aquí la fuente de voltaje que sería de 20 volts, y aquí la resistencia. Entonces aquí ya podría aplicar las leyes de las propiedades de las conexiones, más que nada en paralelo. Entonces me quedaría aquí para sustituir resistencias equivalentes. Me quedaría 1 sobre 96 más 1 sobre 120, que es esta parte, y eso me quedaría aquí 160 sobre 3 ohms, que es mi primera resistencia equivalente, la que está aquí. Ahora para la segunda tendría 1 sobre 30 más 1 sobre 32, y eso me da igual a 480 sobre 31. Son ohms. Ahora esto vamos a reemplazar y me quedaría un circuito más o menos así, con las resistencias equivalentes. Entonces aquí tendría los 20 volts, aquí tendría esa resistencia, pues es esta que está aquí, de 160 ohms, perdón, 160 sobre 3 ohms, y aquí tendría 480 sobre 31 ohms. Entonces aquí ya puedo aplicar la ley de Ohm para encontrar los voltajes. Entonces tengo la ley de Ohm para encontrar primeramente las corrientes que pasan por aquí.
o sea, la corriente que pasa por aquí. No las corrientes, la corriente que pasa por aquí. Entonces, la corriente es igual a 20 volts sobre 160. Sería sobre la suma de las conexiones en series, que sería 160 sobre 3 más 480 sobre 31. Y esto me da igual a esto me daría igual a 93 sobre 320. Ok, entonces por aquí pasaría una corriente de 93 sobre 320 amperes. Entonces, llegando a este circuito, termino un circuito. Bueno, todavía no me faltaría algo, sino que es calcular los voltajes, así para calcular en el otro circuito lo que vendría siendo las corrientes. Entonces, aquí pues multiplico 93 sobre 320 por 160 sobre 3. Entonces me daría un voltaje aquí en esta dirección y aquí en esta dirección de 31 sobre 2 volts, y aquí me daría un voltaje de 9 medios de volt. Aquí a tener que poner mayor y menor potencial más arriba, mayor a menor potencial. Entonces ahora sí ya sé los voltajes. De aquí sería de mayor a menor 31 medios de volt, y aquí de mayor a menor 9 medios de volt. Entonces aquí yo, pues yo ya sé cuántos voltajes pasa sobre de aquí a aquí, de aquí a aquí. Entonces ya puedo calcular las corrientes. Entonces voy a marcar los sentidos. Entonces tengo, para esto pues simplemente divido el voltaje sobre la resistencia y me quedaría aquí. ...31 sobre 192 amperes. Aquí me quedaría 31 sobre 240 amperes. Aquí me quedaría, si yo divido a este voltaje por estos ohms, pues me daría igual a
3 sobre 3 sobre 20 amperes, y aquí me daría un igual a 9 sobre, si no me equivoco, sería 54 sobre 64 amperes. 9 sobre 64 amperes. Entonces ya tendría todas las corrientes, las corrientes que pasan por aquí. Entonces aquí me quedaría que por acá salen 93 sobre 320 amperes. Entonces ya tendría las corrientes, los voltajes. Entonces falta implementarlo aquí en un circuito. Entonces pues volvemos al circuito. Voy a agarrar este que tengo aquí, pero bueno, no, voy a recrear otro circuito aquí. Bueno, sí. Que voy a buscar otra hoja. Ok. Entonces me quedaría redibujo. Bueno, voy a hacer el circuito de esta manera. Entonces aquí me queda un poco chueco, pero pues así lo voy a dejar. Queda 32, aquí serían 96, aquí serían 120 y aquí serían 30. Entonces aquí conozco pues las corrientes que pasan por aquí. Entonces tengo aquí que pasa 31 sobre 92. Aquí pasa 81 sobre 340. Eso sería mi corriente en corto. Por aquí pasan 4 sobre 64 amperes, y por aquí pasa 3 sobre 20 amperes. Entonces aquí sería de mayor a menor 31 sobre 2, de mayor a menor 9 sobre 2 volts. Entonces falta contar la corriente en corto. Entonces tenemos que, aplicando las leyes, tendría que aquí en el nodo A sería 31 sobre 192, que es la corriente que entra al nodo A, pero es no así al nodo A. Entonces sería 31 sobre 192.
192 es igual a la corriente en corto más 9 sobre 64. Entonces es 9 sobre 64, pero paso hacia el otro lado, me quedaría 31 sobre 192 menos 9 sobre 6, y eso me daría igual a 1 sobre 48 amperes. Pues ya tendría la corriente en corto. Tengo el voltaje de Thevenin, entonces ya puedo encontrar la resistencia de Thevenin. Entonces la resistencia de Thevenin es igual voltaje de Thevenin sobre corriente en corto, y esto es igual, voy a ver cuánto me salió en la corriente en corto. Tengo que la corriente en, no, perdón, no, o sea, no, el voltaje de Thevenin, perdón. Entonces tengo que el voltaje de Thevenin es igual a 1 volt. Ahora sí, la corriente en corto me salió 1 sobre 48 amperes, y esto me debería dar la resistencia. Entonces me quedaría que la resistencia sería igual a 48 ohms. Entonces aquí circuitos equivalentes de Thevenin y de Norton. Thevenin, tengo que para Thevenin de mayor a menor, 1 volt, la resistencia de 48 ohms, y así quedaría mi circuito equivalente de Thevenin. Ahora sí, ahora ya que tengo el circuito equivalente de Thevenin, pues lo único que me faltaría es, como aquí en el, si nos vamos a, ok, a ver dónde está. Entonces, si nos vamos al primer circuito anterior, pues tenemos que aquí teníamos una resistencia de 32 ohms. Entonces, esa resistencia ahora la tenemos que calcular aquí. El valor, bueno, el valor de la corriente, perdón, no sería la resistencia, sino tenemos que calcular el valor que pasa por esa resistencia. Entonces, aquí tendríamos una resistencia de 32 ohms. Entonces la corriente, que es IO, que pasa por ahí, se va a calcular con el voltaje sobre la suma de las resistencias en serie, que sería 48 ohms más 32 ohms, y esto me va a dar igual, es ohms, y esto me va a dar igual a la corriente que... Tú sueñas con ver crecer a tu hijo. Dios mío, ¿tú qué tengo que...? Siguiente problema. Entonces me daría un igual a 1 sobre 80 amperes. Y así quedaría terminado
El circuito 5.4-15, parte 1.